La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar en este tiempo maravilloso. Un tiempo donde podemos nosotros, cada vez que estamos en este programa, incrementar, sumar. La Biblia nos dice crecer. Y es algo muy importante. Es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Cada vez que estamos aquí en un programa, el propósito es que siempre estemos colaborando con, aportando de parte de nuestra, lo que es incrementar la riqueza espiritual. Hemos estado por muchos años enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios, aunque se escuche muy elocuente, ¿no? Pero es una realidad para Dios. Él vino a establecer su iglesia y es a través de su reino. Recordemos que nuestro Dios es el Rey. Y antes de proseguir, quiero decirle a mis hermanos y a mis hermanas que siempre están atentos al programa Fe sin Barreras, que le doy las gracias a Dios por su vida, porque eso denota que queremos tener un cambio radical en la vida de nosotros. Y eso nos anima a nosotros el saber que en diferentes países, en diferentes continentes, personas están interesados en el plan divino que Dios tiene, tanto colectivamente como la iglesia, como una sola iglesia, y individualmente. Todo aquel que vive íntegramente obedeciendo la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta en su vida diaria, ¿no? En cómo vive esa persona, ¿no? Todos pueden ver algo especial en esa persona. Y es algo que nosotros queremos que todos tengan, porque el propósito de todos, el regalo fue para todos. Y ese regalo es Jesucristo. Jesús vino a rescatarnos a nosotros de una vana manera de vivir. Y yo te invito a que te des la oportunidad a aplicar la manera como Dios quiere que nuestra fe tenga solidez en nuestras vidas. Por ejemplo, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted se pregunta por qué viene dos veces la palabra oír y luego dice oír, porque todo lo que usted ahorita vive es por lo que usted cree. Y todo lo que usted cree
fue porque lo oyó y lo oyó y lo oyó y lo escuchó y lo escuchó y lo escuchó, hasta que eso que usted escuchó muchas veces se formó en usted una realidad, sea la información mala o sea la información buena, porque la fe puede operar invertida, como algo práctico para comprender lo que estoy hablando. A muchos niños se les dijo que no servían para nada. Desde niños no sirves para nada, no sirves para nada y no sirves para nada. Y también cuando en los 60, 70, el que no estudiaba era una persona que estaba totalmente desempleada, ¿no? Porque lo máximo en en la vida del sistema del pecado es que tú tengas una profesión y seas esclavo de un límite de salario. Eso es lo que fue la educación, poner un límite de vida para que tengas un estándar de vida y nunca te convirtieras en un gran hombre porque no tenemos capacidad. Yo siempre he dicho, ¿por qué? Porque vemos a hombres que no estudiaron, hombres que fueron líricos, prácticos y locos para pensar en ideas, ¿no? Como vemos el creador del foco, el creador del Ford, personas que tuvieron, vemos muchas personas que desarrollaron un potencial muy grande. Pero volviendo al tema del oír y el oír, toda persona que oyó un decreto de un papá, de una mamá, formateaban, establecían un patrón en la vida de esa persona. Y ese patrón es un patrón repetitivo de los tatarabuelos a los abuelos y los padres a los hijos. Y eso es algo que yo lo vi en familias, ¿no? Y a mí, gracias a Dios, Dios me abrió el entendimiento, Dios me dio sabiduría para poder analizar y ver que el creerle a Él es algo totalmente radical. ¿Por qué? Porque todo lo que oíste de maldición, todo lo que oíste de malo, cuando tú vienes a Cristo, cuando realmente hubo un arrepentimiento, y no crea que este tema que estoy hablando del oír. ¿Por qué? Porque de eso se trata Fe Sin Barreras. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Muchas gentes creen que porque aprendieron un tema o saben un tema tienen fe. No, es que así no va a funcionar. ¿Por qué? Porque somos espíritu, ¿sí? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El alma de nosotros tiene una función. Si yo sé que lo que voy a decir muchas personas no lo saben. ¿Cómo es que se conecta la dimensión física a la dimensión espiritual de nosotros? ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está la unión entre la vida espiritual y la vida física? Y esa unión está cuando tú y yo ejercemos la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la fe que se gestó en nosotros, la fe que realmente se convirtió en fe en nosotros, se convirtió en poder en nosotros. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo está en nosotros y el hombre interior desarrolla una habilidad espiritual que es la unción, que es el poder. Y yo sé que muchas personas que no conocen la Biblia, luego no se ponen un poco
como enojados, pero la Biblia dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Pero para que esa unción tenga manifestación en nosotros, requiere y demanda, fíjate bien lo que requiere y demanda, que tu fe sea una fe firme en tu espíritu. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque si esa fe no está activa en tu espíritu, usted va a poder hablar como címbalo que resuena. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios que gobierna en su espíritu por el oír, y el oír la palabra, ¿dónde la oye? En los oídos físicos. Pero ¿dónde está quedando la palabra de Dios? Está quedando en el alma de usted. Y tanto la voluntad, la inteligencia, los deseos y las emociones, todo tu sistema de cerebral orquestan lo que oyes, y eso determina si tu voluntad entra en acción o si tu inteligencia te dice cállate. Las emociones, relájate. O sea, todo está orquestado de una manera impresionantemente. Es una computadora nuestro sistema cerebral. Entonces, el alma de nosotros dice que se renueva con la palabra de Dios. Pero esa palabra, poco a poco, por el oír esa palabra, llega un momento que como el aceite de ungir comienza a caer en tu espíritu. Esa palabra comienza a ser parte de la mente de Cristo. Se activa la mente de Cristo en tu hombre interior. Siempre hablo yo del hombre interior. Dice la Biblia dice la palabra de Dios que nosotros somos renacidos de Dios. Y ese bebé, ese hombre interior que está aquí adentro, comienza a apropiarse de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la formación de Jesucristo en nuestro hombre interior, hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Somos salvos cuando nosotros hemos tenido el escuchado el Evangelio del Reino y aceptamos conforme las condiciones establecidas en la base fundamental para ser salvos. Y hago un paréntesis y regreso a la salvación, que la verdadera salvación, la única verdadera salvación, lleva varias cosas que son indispensables para que haya una verdadera salvación. Muchas personas tienen que escucharlo y meditarlo y preguntarse, ¿qué pasa si lo que está hablando este hombre realmente es verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas no viven y disfrutan en la vida cristiana y no saben por qué. Y esto es lo que quiero dejarles saber. Quiero que sepas por qué. Y nunca lo vas a vivir a tu manera. La salvación no es a tu manera. La salvación no es más que el introducirnos por gracia. El regalo, ¿no? Por gracia. Dios nos escogió desde antes de la creación, y eso hace que tú y yo ahora, al escuchar el Evangelio del Reino, tengamos en nuestro espíritu convicción de un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese arrepentimiento unido con lo que viene siendo en nuestras vidas la regeneración o la participación de la persona del Espíritu Santo, te da testimonio a tu espíritu de que tú eres una nueva criatura. Y eso es este programa, hablar de la nueva criatura.
Y el estar hablando de esta nueva criatura para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque yo en los años que he vivido de cristiano, ¿sabes cuántas veces yo creo que escuché que somos espíritu? ¿Sabes cuántas veces yo escuché una enseñanza de que el hombre espiritual es el que tiene que crecer? No escuché eso. Oía prédicas, oí enseñanzas, y no malinterprete, no digo que son malas, pero como tantos libros que hay buenísimos, pero la gente los lee y no los sabe vivir. ¿Por qué? Porque los quiere vivir con su capacidad intelectual. Y acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se le olvide ese versículo. ¿Qué es lo que te quiero decir? No porque leí un libro, ya yo estoy equipado para vivir lo que el libro me mostró. ¿Por qué? Porque si fuera así, viéramos cambios tremendos y fueran cambios permanentes. Pero ¿por qué no hay cambios permanentes? No hay cambios permanentes. Un cambio permanente no es porque leíste un libro, sino porque la participación divina operó en tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo es el que tiene el gobierno en tu espíritu, tú ya no mandas. Nosotros ya no mandamos. Dice la Biblia, si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. Y ahorita estuvimos hablando sobre el tema de la resurrección de Cristo. Inclusive en todo el mundo festejan borrachos, drogados, la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ni cuenta tienen, ni idea tienen qué es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la vida nueva en nosotros. Esa es la resurrección de Jesús. Que Cristo haya resucitado, festeja. Yo le digo a todo aquel que sabe que es salvo, tú debes de festejar la resurrección todos los días. Porque Cristo ahora es el que está en ti. Y está en mí. Dice la Escritura en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Siéndote sincero, yo cuando inicié mi vida de investigación de cómo yo podía vivir una realidad en el cielo y al mismo tiempo aquí en la tierra, fue para mí fue una confusión. Y esa confusión vino porque yo quería usar mi capacidad intelectual para comprender las cosas del Espíritu. El hombre natural no puede entender, dice la Biblia, las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre espiritual, dice, todo lo puede entender. Entonces, el hombre espiritual, el hecho de que tú hayas recibido a Cristo no quiere decir que eres un hombre espiritual. Y te lo puedo probar como el apóstol Pablo trató con muchos miembros que no entendían la vida espiritual. Se congregaban con ellos, les enseñaban, pero ellos no vivían en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque no hay atajos. Necesitas el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es una determinación. La determinación es todos los días. Soy hijo de Dios, pertenezco a Dios. Cuando sé que la palabra de Dios me dice a mí
me habla con la intención real de Dios de que yo me forme, de que yo crezca espiritualmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo oraba para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él no lo puede captar el cerebro humano, pero el hombre espiritual, el que está aquí adentro, cuando crece por el oír y el oír la palabra, ese hombre entonces comienza a desarrollar un entendimiento. El mismo apóstol Pablo dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer por usted que el tipo de fe de Jesús o la naturaleza de fe de Jesús esté operando en mi espíritu. No sé si usted recuerde un versículo bíblico que dijo Jesús. Dijo Pablo. Pablo era un hombre como tú y como yo. Lo parió su madre y su padre lo tuvieron y creció y fue militar y fue un hombre, sí. Y conocemos la historia del apóstol Pablo. Pero él fue un hombre letrado, un hombre inteligente, que llegó el momento en que dijo: todo lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel, todo lo que yo supe, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo superior. ¿Qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? Esa que te estoy diciendo que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿sí? Afortunadamente a Jesús le plació llevarlo al tercer cielo. Y no sé si, como dijo él, no sé si fui en el espíritu, fui en la carne. Pero él estuvo en el tercer cielo con Jesús. Para empezar, nos reveló que había 3 cielos. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue el primer hombre que vino y nos dijo: hey, si tú eres salvo, eres espíritu. Pero si eres salvo con el verdadero arrepentimiento, y si eres salvo, condición, oye, y si eres salvo con la regeneración del espíritu, con la manifestación de la persona del Espíritu Santo, prácticamente te dice: ya el Espíritu Santo tomó en control tu vida espiritual y por lo tanto, óigalo bien, toma en control tu alma. ¿Qué, pastor? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el alma de nosotros es donde habita la voluntad, la inteligencia, deseo y emociones. Cuando el espíritu tiene el dominio en el alma, automáticamente tú te quieres enojar, pero no puedes enojarte. Tú te quieres poner triste y no te pones triste. Porque hay una fuerza mayor dentro de ti. Ah, sí, pero fue más fácil enseñarnos a nosotros mentiras para llenar huecos que entender que una vez que tú has nacido de nuevo, realmente conforme a la palabra, como nueva criatura, tu alma está bajo autoridad de tu espíritu. Oye, te dije tu espíritu, no dije el Espíritu Santo. Pero si tu espíritu, el que nació de nuevo, el que está aquí adentro, está fusionado con el Espíritu Santo, ahora está bajo autoridad. ¿Sabes por qué ahorita tenemos una situación que ni se parece? Bueno, ni a secta llega, yo creo. No hay
un respeto a la autoridad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque imponen cosas, establecen cosas, como que si Dios dijo. Por ejemplo, estoy hablando de una persona que sabe que tiene vida espiritual. Que ahora puede decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesús. Y no es difícil, pero se demanda, óyelo bien, solamente que tú mueras. Si no mueres, no naces de nuevo, pues. Si tú estás asociado con personas que no tienen vida espiritual, sino tienen vida eclesiástica, desde ahorita te digo, estás metido dentro de un lugar con problemas. Porque la fe viene por el oír y el oír. Mientras tú estés oyendo mentira tras mentira tras mentira, esa va a ser tu verdad. Por si usted no sabe cuál es la fe de Jesús, es la palabra. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde la fe de Jesús? Por el oír y el oír la palabra. Por eso nosotros dejamos de existir, porque ahora comenzamos a vivir bajo un régimen que descendió del cielo. Jesús vino del cielo. Nacimos de lo alto. ¿Sí? Comenzamos a establecer el sistema de allá del cielo aquí en la tierra. Y eso es algo que sé que ya está en operación en muchísimas personas en diferentes partes del mundo. Pero usted puede ser uno de ellos. Por eso te estoy invitando. Hay gentes que no quieren esto, porque conlleva con ello el dejar muchas cosas. El dejar asociaciones que no convienen a nuestras vidas. Cuando una persona persevera en el tipo de fe de Dios y crece, viene a verse el fruto. El fruto se comienza a ver en esa persona. De una manera donde con el tiempo, todas las personas que rodean a esa persona se comienzan a dar cuenta de que es una persona totalmente diferente. Pero no es engreída, no es creída, no es fantoche, no se cree. Al contrario. Se los digo por qué. Porque he visto yo cuántas personas solamente están buscando que los dones espirituales se activen en ellos para sanar enfermos, para agarrar fama. Pero volviendo al hombre que genuinamente quiere el cambio, que quiere vivir la vida de Dios y quiere entender las cosas de Dios, tiene que vivir en el hombre interior. Ahora el cuerpo de nosotros se convierte en un vehículo. El alma de nosotros se convierte en una servidora al hombre interior, al espíritu. Como información, una vez escuché a una persona que Dios lo llevó al cielo y dice que estando en el cielo se acordaba de todas las cosas. O sea, todo lo que había en su alma estaba activo en el cielo.
Quiere decir que hay una conexión divina entre el hombre espiritual, nacido de nuevo, y el alma física. Porque yo veo que todas las personas que fallecen, que mueren, que duermen, podríamos decir, esas personas, si lo entierran completo con tu cabeza. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, mucho. Porque la información que se gestó aquí en una computadora física, ahora va integrada. El disco duro ese va integrado en el nuevo hombre. O sea, que va renovando el alma. Como dice la Escritura en Juan 3, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aleluya. Voy a leer algo que es aleluya. Sí, no es primera de Juan. O no, tercera de Juan. Sí, tercera. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Hermano, fíjate la intención del Espíritu Santo hablándonos. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero para que todas las cosas se detonen a tu favor, ¿sí? Tiene que haber algo impresionante. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Tiene que prosperar el alma. ¿Y cómo prospera el alma? Por el oír, y el oír la palabra. Quiere decir que el alma se enriquece, ¿sí? Se prospera con la voluntad escrita de nuestro Señor Jesucristo que aplica a nosotros ahora. Porque hay cosas que no aplican a nosotros. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Hay muchas promesas en la ley que son nuestras. Esas siguen siendo nuestras. Pero de todo lo que es maldición, no, ya Cristo pagó por todo. Esto no es religión. Por eso, estar conscientes de que le dices al Espíritu Santo cada mañana, precioso Espíritu Santo, te amo. A Jesús, hermoso Jesús, gracias, precioso. Me redimiste de la maldición. Y todavía me tienes contigo sentado en lugares celestiales. Yo ahorita no estoy orando. Y la unción de Dios está en operación. Y sé que estoy hablando y hay personas que están al alcance de mi voz, que están siendo tocadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo sé que así opera la unción y el poder. Él es el que toca, no es mi unción. Él es Jesús tocando tu corazón. Una vez más, Jesús es el que está diciéndote, hey, te quiero para una eternidad. Regresa. Come back to me. Regresa. ¿De dónde has caído? Hay tanta gente que está apostatando de la fe, siguiendo ideas religiosas, hermano. Y creen que están bien. Porque buscan una justificación. ¿Por qué? La verdadera iglesia
Jesús empezó diciéndole: a todos aquellos que escucharon el mensaje de la redención. El día que Pedro dio el primer mensaje, yo estoy seguro que era Jesús el que estaba hablando a través de Pedro. Era el fuego del Espíritu Santo el que estaba saliendo. 3,000 personas se convirtieron. Y de ahí todos los que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús nos dijo: les conviene, porque ahora recuerden que Jesús es Dios. Y tener al Espíritu Santo en ti es tener a Jesús. Haremos morada con Él, dice el Señor. Hemos llegado a un punto donde la revelación del Espíritu de Dios es tanta que una vez que tú decidas, escúchame bien, humillarte a Él, a Dios y a su palabra, quiere decir someterte a su palabra con un corazón humilde. ¿Qué quiere decir un corazón humilde? Que no traigas tus planes debajo de la manga. No hagas eso. Sé humilde con Dios. Señor, vengo a que se haga tu voluntad. Una vez que tú te sometes a Dios, Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo con los que le temen. Yo le digo a personas: es mejor que te cuide el Señor. ¿Por qué? Como testimonio, yo les voy a hablar. Este no es un testimonio que leí, es mi propia vida. Yo creía con todo mi corazón lo que estoy exponiendo, pero no lo podía hablar con muchas personas, yo no sé por qué. Me juntaba con hermanos y platicábamos, me acuerdo, en una cafetería, en aquellos años, en cafeterías que no cierran 24 horas. Salíamos de la iglesia, nos íbamos a comer la hamburguesa y a platicar, y después de la hamburguesa el postre y el cafecito. Y llegábamos a las 9 de la noche y eran las 1 de la mañana y ahí estábamos nosotros con estos temas. Y yo me acuerdo que más de 5 hermanos que nos juntábamos mucho, les gustaba, pero nunca creyeron. Nunca creyeron. Porque yo no era el pastor, era una oveja. Y yo seguía lo mío, no quitaba el error, simplemente tomando lo bueno, dejando lo malo. Y siempre vi la mano de Dios, siempre me guardó Dios, siempre me guardó Dios, siempre me cuidó Dios. Y ciertamente, cuando tú no eres valorado conforme lo que Dios revela en tu espíritu, que esté de acuerdo con la palabra, porque muchos dicen: yo estoy bien con Dios, pero no estás de acuerdo con la palabra. ¿Cómo sabe, pastor? No estás de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo mismo. Si la palabra no es información, la palabra es el sistema, cómo vivir el reino de Dios aquí. Y empiezo a decirte, si tú no tienes un pastor de palabra y de espíritu, un lugar genuino, empieza orando en privado: Señor, quiero un pastor, quiero vivir bajo la autoridad tuya,
Porque Dios no estableció a los pastores para el que quiera tener un pastor. No, es para cuidar las almas de las ovejas. Hermanos, ¿usted cree que Dios nos dejó escrito en la palabra que los pastores vamos a dar cuenta por las almas de las ovejas? No más porque sí. ¿Usted cree que yo quiero dar cuenta por almas de chivos? No. Yo quiero dar cuentas y voy a dar cuentas por almas de ovejas. ¿Por qué? Porque ahorita hay ovejas que van creciendo en el redil, en ejército de amor. Pero son ovejas que están bajo autoridad. Y yo veo cuando personas se han levantado por algo que hice y vienen contra mí, le digo, mira, aquí está la palabra de Dios. Y tiempo atrás estaba hablando la palabra fuertemente en ese tiempo. Pues siempre, ¿no? Pero no puedo hablar la mentira, tengo que hablar la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si tú sigues oyendo mentiras, nunca vas a ser libre. Y un hermano que llegó con nosotros y se convirtió y creció mucho creció en su tiempo. Un día comenzó a darse cuenta que me invitó a cenar y me dijo, pastor, nomás quería decirle una cosa. Dime, bájele 2 rayitas, me dijo. ¿A qué quieres que le baje 2 rayitas? A la enseñanza, me dijo. Usted enseña muy fuerte. Yo no escribí la Biblia, le dije. Toda persona que no vive en santidad se va a ir al infierno, mijo, le digo. Bueno, haga de cuenta que le dije, la plática se acabó. La gente no quiere oír. Quiere el beneficio de la oración y sentirse bien por la carne. O eres espiritual o eres carnal. Aquí no hay de dos cosas. Inclusive me atrevo a decirlo. Muchos ministros nos tocan estos temas porque las ovejas se le van. Y el sistema del reino no es un proceso. Es un nacimiento. Usted que es mamá sabe que cuando nació el niño no es un proceso, ya existe el niño. No va a estar haciendo un proceso, no. El proceso lo hizo antes, hace 9 meses. Ahora está la manifestación del proceso ahí. Quiero dejarles saber que lo mismo sucede cuando usted nace de nuevo. Ya está ahí. Esa persona necesita la verdad, la palabra, la permanencia, la constancia. El hablarle a tu carne y decirle, mira carne, tú ya estás fuera de combate, estás fuera de servicio. Tú eres exclusiva. Está como el hombre que todos los días andaba en taxi, en Uber, y se movía muchísimo. Y al fin de mes hizo sus números y dijo, no, pues gasto tanto dinero. Entonces dijo, ¿cuánto me costaría un chofer de 7 de la mañana a 7 de la noche? Pues es como un turno y medio, ¿no? Por decirlo así. De 7 a 7. Son 2 turnos. Entonces lo que hizo, investigó cuánto costaba un chofer, más cuánto le costaba la renta de un carro por mes. Y se dio cuenta que se ahorraba casi el 50% de dinero. ¿Qué hizo? Cambió de sistema, ya no andaba en taxi, ya no andaba en Uber. Rentó un carro permanentemente y un chofer permanentemente y se le acabó el problema. ¿Qué hizo?
tenía el beneficio era que lo tenía exclusivo para él. Cuando tú consideras que la palabra es viva y eficaz y más cortante que 2 filos y no corta tu capricho, algo anda muy mal. Porque la carne, pastor, ¿y cómo le hace para que no tengas ese deseo? No, la Biblia me enseñó y me dijo, si habéis crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esas cosas que tú tienes que hacer. ¿Y cómo la crucifiqué? Porque sigo vivo. Le dije, ya estás fuera de servicio, al servicio de la carne. Ahora estás al servicio del Espíritu. Welcome. Muy bienvenido al servicio del reino de Dios. Por eso ahora no nomás estás al servicio, te conviertes en templo. Porque ahí habita la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Un saludo muy especial a mis hermanos de allá de Colombia, Canadá, México, Estados Unidos. Como siempre, tenemos a compañía de Lili Sosa, Mike Álvarez, Tanner Vic, Tania. Y sé que en otras plataformas están conectados muchos hermanos que no quieren aparecer porque pero sigan mandando gente a la iglesia para orar por ellos. Aleluya. Queremos decirte de todo corazón, el vivir en el Espíritu es la vida que Dios diseñó. Esa es la vida que Dios diseñó para vivir. Pero nos vendieron la idea de que es tan difícil, hermano. No. Tenemos un Dios que nos ama. Y únicamente dijo, esto es para el que cree. Porque con el corazón se cree. Cuando tú empiezas a desarrollar el creer con el corazón, tú no tienes problema para decirle, para hablarle a tu carne y decirle, ya no, chiquita. Porque todos teníamos la misma naturaleza pecaminosa, todos, sin excepción de ninguno. El más ungido que me está escuchando ahorita, escondidas ahí para que no me dé cuenta que me estés oyendo. A ti te estoy hablando. Y muchos pastores, muchos, que genuinamente no se quieren ir al infierno, se van a venir a sentar a lugares donde van a aprender a vivir en el Espíritu. Porque ellos no saben vivir en el Espíritu. La prueba está que todo lo quieren arreglar con cosas hechas por el hombre. Todo lo quieren arreglar así. Aleluya. Vuelvo y leo Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Ya está. Nadie puede resucitar si antes no se muere. A mí y a mi esposa la veo que se apasiona mucho. Y sé que el primer muerto que se le atraviese lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque está en su espíritu eso. Y cuando ya está en nuestro espíritu algo, es como una fragancia que se va desarrollando en nuestro, un tipo de fe divina que se va desarrollando. Ya puedes cerrar los ojos y puedo ver cuando reprendes el espíritu shoka mama de muerte y le dices a la persona, levántate.
Hace años atrás, no quedó confirmado, pero en una esquina se estrellaron un par de jóvenes en un equipo de electricidad, no sé qué era, era una caja metálica muy fuerte y vino este joven y se estrelló, dos jóvenes que se estrellaron a una velocidad muy alta. Y uno salió caminando, pero como que nomás caminaba, no sabía ni para dónde iba. El otro estaba totalmente, pues ya como muerto. Y en cuanto fue el impacto, me paré y me bajé y corrí yo. Fui el primero que llegó y entró y ya vi al joven, yo desconectado totalmente. Y un olor a droga adentro, venían bien drogados. Y puse mi mano en el joven y demandé que el espíritu de muerte no se lo llevara. Vino a mí una convicción y una paz. Y este joven, algo Dios va a hacer con él en grande. Porque va a darle la oportunidad de volver a vivir. Yo me pongo a pensar en cosas así como lo que le pasó a Lázaro, ¿no? Imagínate las pláticas de Lázaro después de que duró 3 días muerto. ¿Dónde estaba Lázaro en ese tiempo? Pues estoy hablando de su espíritu. Su cuerpo murió, pero su espíritu seguía vivo. ¿Por qué? Porque volvió el mismo Lázaro. Pero en este caso el Señor se aventó un gol tremendo. Con todo el mismo cuerpo, nomás que vivificado. Aleluya. Y sé que aquel que comience a caminar y andar en el Espíritu, donde estés, en el país que estés, en la condición que esté el país, la economía como esté, la política como esté. Oiga bien lo que le voy a decir. Todo se somete a Dios. Pero usted no puede empezar a usar el poder sin antes usted morir. Porque en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, tienes que morir en la carne, aquí ahorita. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No estoy hablando de muerte física. Estoy hablando de la muerte del hombre que tenía la naturaleza pecaminosa. Llevando cautivo, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el alma tuya está sujeta, tiene un patrón. Y quiero agradecer a mis hermanos que estén en cualquier parte del mundo, entiéndalo. Dios es espíritu y Dios creó las cosas. Y tú y yo nacimos del espíritu. Y somos espíritu. Y es el Espíritu Santo que está creciendo en nosotros. Y es por eso que a través de nosotros suceden prodigios. Tú puedes leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Los que no andan, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si quieres leer algo que te va a ayudar bastante, lee de Romanos a Judas, despacito, versículo por versículo, y no se brinque del versículo si no entiende lo que dice el versículo. Y para que entienda lo que dice un versículo, vea lo que dice y vea lo que no dice. ¿Por qué? Porque luego va a decir usted cosas que no dice la Biblia.
Por eso es bien importante. Cuando una persona ya anda en el Espíritu y camina en el Espíritu y vive en el Espíritu, no hay brujo, no hay hechicero que pueda con él. Olvídate. Al contrario, se mete en problemas graves ese satánico. ¿Por qué? Por la autoridad que hay. Ese poder que existe en el hombre. Los demonios son los que mueven a los brujos, hechiceros y satánicos. Y nosotros tenemos potestad sobre de ellos, siempre y cuando vuélvase a mí y yo me volveré a vosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, hermana, esto nadie lo va a poder parar. Te invito a que tengas en tu espíritu la convicción de que si eres genuino en tu corazón, por más confundido o enredado que estés, sé solamente limpio con Dios y dile: Señor, estoy dispuesto. Dame espíritu de sabiduría. Dame espíritu de revelación. Quiero vivir lo genuino, lo auténtico. No quiero espejismos, no quiero ilusionismos. Quiero vivir una eternidad contigo. Y ya desde ahorita empiezas a desarrollar y a crecer. Y si no tienes una iglesia donde tú te encuentras, Ejército de Amor te abre las puertas. Todos los jueves tienes una enseñanza de palabra. Nada de venir a entretenernos. Todos los martes tienes Santa Cena por Facebook. Celebrar la Santa Cena. Todos los domingos a las 2 de la tarde tienes un servicio. Por favor, llega con cuaderno y Biblia, anota. Eres un estudiante. Te estás formando como un discípulo. Dice la Escritura que nosotros en Cristo, siendo nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Por eso, hermana, hermano que me estás escuchando en cualquier parte, vive la vida nueva. Pero ten en tu corazón certeza de que tú voluntariamente tienes un arrepentimiento, dejar tu manera de pensar y vas a pensar como dice la Escritura. Pablo dijo: yo ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Qué, en otras palabras? Ya no pienso yo como yo pensaba antes, ahora pienso como está escrito en la palabra. Que por su llaga soy sano y soy sano. Pero que aquellos no creen. ¿Y qué te importa que aquellos no crean? Pues que se sigan enfermando, pues. Que no creen. Oye, que usted es el evangelio de la prosperidad. Óigame, un evangelio tan rico que crió el oro y la plata. Por favor. Próspero por naturaleza el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, está incluidas las finanzas. Pero que nuestro país, fíjate cómo Dios mandó hasta cuervos para llevarle comida a profetas. No va a mandar a alguien a que te lleve y te diga: mira, aquí está la provisión. Yo a veces no platico cosas que me han pasado, porque sé que no todos pueden oír ciertas cosas, porque están listos para ver cómo hablar mal. Pero aquellos que genuinamente están listos para crecer y desarrollar una vida espiritual, desde ahorita te digo, no hay riesgo en el reino. Es de gloria en gloria desde que empiezas.
Porque en el nombre de Jesús los ángeles se activan en tu vida y comienzan a trabajar contigo. No me quiero despedir de ustedes, pero el tiempo se fue. Te espero el día de mañana, no te lo pierdas, de 10 a 11. Y aprovecha para que compartas con todas las personas que conoces de cualquier parte del mundo, allá en Cuba, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia. Un saludo muy especial a mi hermana Lili, es una hermana que está en Colombia, no en Cuba. Y hermana y hermanos, dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo. Todo. Y todo, búsquelo en el diccionario. ¿Qué quiere decir todo? Su amigo y servidor, Eduardo Urrea. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.